Qué goleada del Sevilla de Almeida ante el Barça en el Ramón Sánchez Pizjuán para confirmar las grandes sensaciones de las primeras jornadas. El entrenador argentino ha conseguido que los hispalenses jueguen a un ritmo altísimo, Sara Carmona, y hoy venimos en la Liga Beyond Stats a desgranar sus principales claves. Robert, vaya equipazo, qué sorpresa. Para mí es una locura empezar a analizar este Sevilla porque primero vienes también con las tendencias que conocías de la temporada pasada. Todo te empieza a sorprender y encima lidera cantidad de aspectos y de rankings que de verdad es muy complejo tener equilibrio en todas ellas. Sí, además yo creo que por empezar a desgranar esos primeros detalles, un equipo de un ritmo altísimo, un equipo muy reconocible de Almeida y además un equipo que creo que cuadra muy bien con la idiosincrasia del Sevilla, un equipo que le gusta ir arriba, que le gusta ir a los duelos, ¿verdad? Es entretenido, es efectivo, es intenso y una cosa que me encanta en este tipo de equipos es que está súper democratizada el protagonismo, es decir, el gol se distribuye de una forma súper equitativa. La asistencia y la asistencia al remate, lo mismo. Las altas intensidades las alcanzan muchos de los jugadores. Es una locura, no verás grandísimos goleadores si fijas solo en el marco de la liga. Muy coral. Pero efectivamente, si analizas el equipo, es sorpresa tras sorpresa y muy merecida. Totalmente de acuerdo. Al final hay muchos jugadores que están teniendo esa cuota de protagonismo. Se me viene, por ejemplo, en el 9 Isaac, Acor, Alexis, que parecía que mucha gente pensaba que, bueno, va a llegar aquí a Sevilla a vivir. No, Alexis Sánchez está rindiendo muy bien. Por supuesto, me voy a dejar el nombre al que vamos a destacar después, que seguramente creo que la gente lo podrá intuir. Pero antes, hablando colectivamente, sus datos también demuestran que están arriba en muchos rankings muy relevantes. En muchos muy relevantes, y hay algo que siempre nos encanta para poder transmitiros cuando las cosas están saliendo realmente bien, y son las eficacias, las efectividades. Y quiero que sepáis que a día de hoy el Sevilla es el equipo que menos tiene que rematar, Robert, para anotar un gol. Es decir, el que mejor rédito saca a todos sus remates. Esto no es casualidad. Esto es que las ocasiones llegan de una forma en la que el equipo está cómodo a la hora de materializar ese tanto. Pero para que te hagas una idea, de media, en los equipos de la Liga hay que rematar unas 10 veces para hacer tanto. ¿Vale? El Sevilla, con poquito más de 5 remates, anota un tanto, Robert. O sea, el doble, mejora la eficacia por el doble. Y al final ya, hombre, es verdad que son 8 jornadas, que tampoco es un muestreo enorme, pero tampoco es muy poquito. Quiero decir que ya tenemos una muestra más o menos interesante como para un dato de ese tipo, que al final siempre decimos que si eres capaz de acertar en el rival, el mejor psicólogo, el mejor preparador, te llena de confianza el gol. Totalmente. Al fin y al cabo ya llevamos cientos de minutos analizados y sobre todo lo que decíamos, es un dato que para mí muestra mucho porque es muy potente y sobre todo lo coral que es, porque es un equipo en el que todos los protagonismos se van distribuyendo en toda la plantilla. No hay un grandísimo goleador, pero muchos anotan. No hay un grandísimo asistente, pero muchos tienen esa acción positiva a la hora de ejecutar un pase de gol. Muy distribuido, muy equitativo y muy potente. Sí, muy de acuerdo. Y además es lo que pretende Almeida, que al final, anécdota, llega la jornada intersemanal, juegan contra el Villarreal, cambia el equipo entero, venían de ganar, pierden ese día, hay run en Sevilla y él, oye, que yo he dicho que apuesto por el grupo y si llega la intersemanal y no saco a los que no son titulares, se me cae el discurso del grupo. El grupo es lo primero y se nota él dice que hay jugadores parejos de nivel y que lo que tiene que hacer es azuzar esa incompetencia interna y se ve claramente. Y una cosa también bonita, yo creo que es que todo esto que él dice, para la gente que lo vemos desde fuera, tú solo lo ves en los partidos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que los entrenamientos son también cientos y cientos de horas en los que él ya está viendo unos niveles y que si dice que están parejos es porque realmente así lo ve, que el que también quiere ganar es él. Y luego llegan los partidos y ocurre lo que está ocurriendo, con lo cual yo creo que son acciones totalmente claras. Hay más cuestiones con las que podemos completar el rendimiento de Sevilla, pero hay uno posicional que me encanta. ¿Vale? Es con y sin balón el equipo más amplio, es decir, con más área de convex full global de toda la competición, Robert. Sí, que al final hay más espacios interiores que en ningún lugar. Eso claramente viene delimitado por la presencia de los carrileros. Totalmente. Que ha apostado desde el primer momento. Y fíjate que en la victoria contra el Barça justo sale de 4 atrás. Es el único partido que no sale con 3 y que introdujo a So por un central. Pero normalmente está jugando tanto con Suazo por izquierda como con Carmona por derecha, que le ha ganado el sitio a Juanlu. Y sorprende mucho. Ante el Barça, todo el rato la amenaza exterior fue constante. Sorprende mucho ver los equipos. Mira, para que todo el mundo entienda cuál es el área de Convex Hull, imaginad que tenemos una foto estática de cómo está un equipo en cualquier circunstancia del partido, ¿vale? Cuando el balón está rodando. Ahora paramos la imagen, la congelamos y con un boli intentamos unir todos los extremos exteriores de ese equipo. Eso es, muy bien escrito. Ejecutamos una forma geométrica. Esta puede ser más o menos amplia. Lo normal o lo habitual es que es amplia con balón y un poquito más compacta sin balón. Entonces lo curioso, que el Sevilla sin balón, a la hora de defender, no está excesivamente compacto, pero aún así
las acciones defensivas de Sevilla son tremendas y creo que esto deja ver de forma muy clara que la preparación física del Sevilla ahora mismo es excelsa. Sí, totalmente. Lo hemos comentado previamente, el factor Bonini, ¿verdad? El teniente Total. Bonini, como le llaman, el preparador físico que ha traído a Almeida en su cuerpo técnico, tiene el equipo volando y se notan esa clase de cuestiones sin ninguna duda. Entonces ya hemos dicho que es el equipo con más área de convex global de toda la competición y además es el equipo con más éxito de remates. Un poquito más del 17% de sus remates terminan, Robert, en gol. Tela. Sí, al final hablamos de... Y es verdad que, de acuerdo, si nos ponemos a mirar, por ejemplo, una de las jugadas que vamos a ver ahora, es que también está forzando situaciones claras de gol. Totalmente. Que eso es lo importante, ¿no? Al final, oye, que disparo, vale, pero un disparo no es lo mismo desde la frontal con 10 tíos que me están tamponando a un disparo que yo simplemente tengo al portero para anotar. Ahí también mejora la eficacia porque la generación de esa ocasión pues me lo facilita, sin ninguna duda. Es más manifiesta y más clara. Vamos a ver el vídeo en que yo creo que podemos refrendar un poquito todo lo que estamos comentando. La jugada empieza en campo propio con un robo previo. Un juego muy dinámico, pases largos, y ahí vemos ese tanto. Son prácticamente acciones que se deciden al primer toque, que eso es una auténtica locura. Luego vemos, mira, queríamos dejar la repetición, esas acciones de pase en largo, tampoco es que sea uno de los equipos más top en acciones de larga distancia, pero cuando las ejecutan en lo positivo es tremendo. Yo aquí veo efectividad, criterio y una cosa que me encanta, que es que el pase no lo decide el pasador, el que tiene el balón, el pase lo decide el que va a recibir el balón, porque habilita espacios que de verdad que son complejos de ver, de buscar y de interiorizar. Y este equipo a mí me da la sensación que es un engranaje que ya funciona un poco automático y le sigue saliendo. Totalmente de acuerdo. Y tan solo son 3 meses de trabajo, que al final creo que también hay que hacer hincapié en lo bien que está sentando y lo bien que está transmitiendo Almeida ese mensaje, esa capacidad de jugar de esa manera. Juegan de memoria, por así decirlo, porque la amenaza exterior ya está corriendo antes de que recibir el pase. Es decir, como tú bien dices, es el Smart el que te marca el pase, más que viceversa. Así que, bueno, creo que en cuanto a datos colectivos, Sara, tenemos una última pildorita para reforzar esta idea. Como estamos contando que hay mucho pase largo, que hay mucha efectividad, que hay un juego directo, que hay remates muy potentes, yo quería ver de dónde llegaban esos remates. Entonces quiero que todo el mundo vea en pantalla esta infografía. Son todos los pases que generan un remate. En lo que va de competición, todas estas flechas que veis, y os aseguro que las rojas serán muchísimas menos, terminan en remate. Una cosa curiosa que veo aquí, que la gran mayoría son asistencias de remate bastante largas. Sí, cierto. Esto es muy curioso. Normalmente si tú ves esto, ves el del Barcelona, ves otros muchos, hay mucho verde, pero pases muy chiquitines, que tú ves perfectamente que el pase es un pase controlado, que habilita espacios casi más en una pared que en un cambio de orientación. Además de todo esto, Sevilla era el equipo que más cambios de orientación exitosos ejecutaba. Que viene un poco que ver con el Converse Hull. Que al final es que esto me parece también refuerza la idea del Converse Hull. Al final es amenaza exterior y centro lateral, ya sea por aéreo, ya sea por debajo, como el gol que acabamos de ver, pero al final siempre es gano por fuera profundidad, sorprendo de ahí y a partir de ahí meto dentro y al final siempre es un pase de 10, 15 metros. Eso es. Muy interesante, muy interesante. Mira que normalmente a veces decimos que el centro es un recurso forzado que no siempre ni siquiera llega a un jugador del propio equipo, pero bueno, que habilita ocasiones, pero en este caso más que centros que lo son, parecen pases medidos porque llegan y encima se ejecutan. Yo creo que el resumen es potente. No, totalmente. Al final, por resumir, al final un equipo muy amplio, muy ancho, que quiere ganar profundidad con los costados y que al final está siendo capaz de, gracias al ritmo alto, gracias a robar en campo rival, de generar ocasiones claras que mejoran la eficacia de los disparos. Un equipo muy coral, pero evidentemente queremos individualizar, Sara, y hemos elegido a un atacante. Hemos elegido con dudas. Era muy difícil, se lo merecían todos. Yo, por supuesto, pues piensas en Carmona, lo está haciendo increíble. Totalmente Carmona, es el nombre que se me venía, ¿eh? Yo es el nombre que iba dispuesta. Tenía en mente Isaac también, por supuesto, pero lo bonito de los datos es que a veces no vienen a refrendar lo que piensas, sino al revés. Nos hemos tenido que quedar con Vargas. Absolutamente razonable. Al final un jugador, en términos fantasy, desde luego el más interesante. Totalmente. Ahí ya le estaba viendo venir. Hay cuestiones que te hacen decantarte por un jugador o por otro. En mi caso siempre es el que más tops acumula, ¿no? En este caso lo cumplía. Pero luego hay un dato que también me vuelve loca, que eso ya lo sabréis, que son las acciones de alto impacto ofensivo. Aquí hay muchísimas cuestiones dentro de esta cifra y el top número 1, muy cerquita también de sus compañeros, era Vargas. Con lo cual nos tuvimos que quedar con él. Es top 1 del equipo en acciones de alto impacto ofensivo. Para que penséis, ¿qué son las acciones de alto impacto ofensivo? Son un montón de criterios en los que entran goles, asistencias, remates bien orientados, remates generales, pases que generan remate, aquellos pases que generan remates con un XG más elevado, conducciones que rompen líneas, conducciones que generan remate, todo aquello que cuando estás viendo un partido, Robert, para resumir, dices, uy. Este es bueno.
Este es bueno. Este hace cositas. Este Pues es bueno. ese es el dato que nos gusta. Y Vargas, bueno, pues tenía que ser representante de uno de ellos. Hay otros muchos. Es líder del equipo en otras muchísimas cuestiones. Es el que más regatea en total, es el que más regatea exitoso, es el que más efectividad de remate tiene, es el que más asistencias genera, el que más asistencias de remate tiene, etcétera, Al etcétera. final es el jugador Había más muchos. constante y ya por antes de ir a la jugada, porque me parece interesante, porque también la gran variabilidad táctica que tiene. Que se puede Totalmente. jugar en cualquier costado, como podemos ver en este mapa de calor, Sara. Imagínate eso para un entrenador. Claro, es que al decir, final es una bendición. Esto te lo puedo hacer en partidos diferenciados por bandas, en el mismo partido obviamente las necesidades hacen que vuelques en uno en otro, que va a ser preciso, potente y además quirúrgico prácticamente en ambas bandas. Maneja los dos pies tremendo, yo creo que es interesantísimo ver el mapa de calor. ¿Te parece que veamos el vídeo y Venga. luego dejamos las pinceladas del resto de datos? Vamos con él. Ahí lo tenemos corrido. Es capaz de forzar el Sevilla un robo. Al final, Ahí lo otra tenemos. señal de identidad claramente. Y fíjate como por fuera ya Sara Qué está ganando maravilla. Vargas, profundidad, efectivamente. Es que, de nuevo, es Vargas el que determina qué pase se va a dar, no es el pasador. Sí, Ahí sí. vemos como Vargas tenía esos metros de ventaja que no llega a caer en el fuera de juego, que lo hace tremendo para poder habilitar un pase. Es un pase de la muerte, pero podía no haberlo sido, porque Isaac estaba perfectamente señalando el hueco, pero si hubiese esperado unos pasitos a detrás, yo creo que también lo hubiera materializado. Podemos ver aquí de nuevo en la repetición. Muy bien, creo que es Agumé el que Es se la Agumé. da justo antes de que caigan fuera de juego. Bien Vargas con la zurda. Tremendo. Golazo, es un golazo tremendo, la verdad. Totalmente. Y le viene muy bien a Isaac, que venía de fallar alguna clara. Total. El canterano, y ahí al final con la derecha, no sé si la más fácil, la más difícil. Sí, al sí, final sí. esa la anotó y puso 2 goles de ventaja. Interesante esa asistencia de Vargas. Tenías que comentar también, que me parece muy interesante, este gráfico de dónde ejecuta sus regates, que vuelve a Eso ser es. igual de coral que el que es mapa un de mapa de calor. calor. Al final regatea mucho y muy bien. Estos regates, lo que he podido comprobar es que las acciones posteriores al regate de Vargas son exitosas y mantienen la posesión para el equipo. Ok. Y dicho, ok, aquí lo que está pasando es, primero el equipo se vuelve a colocar, que como es tan amplio le hace falta ese tiempo para colocarse. Después, encima, muchas veces salta una línea de presión, con lo cual estamos ganando aquí muchos componentes. Vuelve a tener el balón una ocasión de más ventaja todavía que cuando lo ha cogido y dónde lo ejecuta. Muchas veces este tipo de jugadores empezamos a ver el grueso de sus regates en la zona ya un poquito frontal del área, más centralizada hacia portería cuando la jugada avanza, pero aquí él es totalmente equitativo con sus bandas. Sí, Esto sí, es sí. tremendo. Regatea prácticamente lo mismo por una banda, por otra, dejando un poquito más ese resquicio de regates finales cerquita a portería, más volcadas a banda izquierda. Pero esto es tremendo. Que seguramente tenga que ver porque siendo diestro él intenta Claro. buscar ahí ese disparo a pierna buena, ¿no? Sí, y además busca disparar a pierna buena, pero el recorte también que tiene a pierna cambiada es tremendo, ¿no? Que ahí yo creo que es interesantísimo. Gran jugador. Y para completar toda esta equidad que veíamos, digo, ostras, si es que también en acciones defensivas seguía siendo potente, y como estamos viendo que las acciones defensivas suelen ser el germen de esas jugadas que luego ejecuta el Sevilla con rapidez y juego directo, y aquí estamos viendo en una pantalla todas las acciones de robo, intercepción o recuperación tras presión Buenísimo. que hace Vargas en todo el campo. O sea, puede estar en su propia meta, propio campo cerca de meta propia robando, puede estar interceptando, puede estar bloqueando, y si encima luego arranca las jugadas en ventaja, ¿qué más podemos pedir, Robert? Yo creo que en Sevilla poco más, porque al final son 13 puntos ahora mismo que se marchan al parón, con una victoria increíble la que consigue ante el Barça. Llevaba el Ramón Sánchez Pizjuán, yo te diría años incluso, sin sentir una Sí. alegría de tal nivel. Se han demostrado que pueden competir contra los mejores, han recuperado esa esencia de Gran Sevilla, intenso, que va a por cada duelo. Y yo creo que eso el Sevilla, por mucho que, oye, tú a lo mejor puedes entender que quizá no eres capaz ahora mismo de tener jugadores de tantísima calidad como los Banega, como los Rakitic, como Sí. Luis Fabiano, pero lo que el Ramos Sánchez Pizjuán no negocia es esa intensidad, esa capacidad de ir a Totalmente. duelos, y creo que con Almeida lo han recuperado. Sí. Pueden ser optimistas y a partir de ahí mirar hacia adelante. Tiene también esa Copa del Rey, que para Sevilla es simplemente muy, muy interesante y que van a intentar, por supuesto, lucharla. Así que creo que hasta aquí podemos cerrar el análisis de este Sevilla de Almeida. Gran rendimiento de momento. Ahora se van al parón. Hay que seguir trabajando porque hay Eso cosas que es. mejorar. Porque dentro de todo esto, el Barça tuvo un 2-2 con el penalti. Que siempre hay cosas que mejorar. Sara. Todo lo podía haber cambiado la dinámica ese tanto. Siempre hay cosas que mejorar y seguro que Almeida insiste en ello, pero de momento se van al parón con una sonrisa bien ganada porque están jugando muy bien. Nos vemos dentro de 2 semanas, Sara, aquí en la Liga Bienestar. Hasta otra. Hasta otra.